Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Déjanos saber en los comentarios. Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Roberto Padilla estaba de pie en el cascarón de un teatro de los años 20, pasando la mano por el ladrillo expuesto que había sido testigo de un siglo de historias. A sus 42 años, había forjado su reputación restaurando edificios olvidados, encontrando belleza en las ruinas y estructura en el caos. Su firma, Restauraciones Padilla, había transformado almacenes abandonados en departamentos tipo loft y bibliotecas decrépitas en hoteles boutique. Él entendía que unos cimientos sólidos podían resistir casi cualquier cosa. Si tan solo hubiera examinado los suyos con más cuidado. Papá se va a perder mi recital de nuevo, había dicho Bruno, de 12 años, esa mañana, con una voz que denotaba esa particular monotonía que Roberto había empezado a notar últimamente. No era enojo, solo resignación. Son 3 días, campeón. Estaré de vuelta el viernes por la noche. Habrá tiempo de sobra para el partido del sábado, había respondido Roberto, alborotando el cabello oscuro de su hijo. Bruno había heredado su complexión física, alto para su edad y de hombros anchos, con esos mismos ojos azul grisáceo que su esposa, Natalia, siempre decía que podían ver a través de las paredes. Natalia, su esposa desde hace 14 años, estaba de pie en el umbral de la cocina, tan hermosa como siempre a sus 38 años, con su cabello castaño rojizo atrapando la luz de la mañana. Pero algo en su sonrisa parecía ensayado últimamente, como si estuviera interpretando el papel de esposa devota en lugar de serlo. Roberto hizo a un lado ese pensamiento. El proyecto del teatro era muy exigente, probablemente solo estaba proyectando su propio estrés en ella. Llámame cuando aterrices, había dicho Natalia, con sus ojos verdes esquivando los de él. Estaba vestida para el gimnasio con ropa deportiva de diseñador que costaba más de lo que debería. ¿Y Roberto? Tal vez deberíamos hablar cuando regreses. Sobre nosotros. Las palabras habían quedado suspendidas en el aire como humo. Antes de que Roberto pudiera responder, Carolina, de 8 años, irrumpió en la habitación con sus rizos rubios rebotando y una amplia sonrisa chimuela. Papi, prometiste ayudarme a hacer mi diorama. Roberto la había levantado en brazos, inhalando el aroma a fresa de su champú. Cuando regrese, princesa, lo prometo. Bruno te ayudará hasta entonces, ¿verdad, hijo? Bruno había asentido, pero Roberto captó algo en su expresión. Un destello de preocupación, tal vez miedo. Desapareció tan rápido que Roberto se convenció de que se lo había imaginado. Ahora, 3 días después y a 300 kilómetros de distancia en León, Guanajuato, Roberto estaba de pie en aquel teatro destripado y sintió el primer temblor de su mundo colapsando. Su teléfono vibró con un número que no reconoció. Señor Padilla, le llamamos del Hospital Infantil San Ángel. Su hijo Bruno trajo a su hija Carolina a nuestra sala de emergencias. Tiene que venir de inmediato. Los planos arquitectónicos cayeron de las manos de Roberto, esparciéndose como hojas. Más temprano esa noche, a las 2:47 de la madrugada, se suponía que Bruno Padilla no debía estar despierto. Había estado intentando dormir cuando lo escuchó, la voz de su madre, aguda y asustada, proveniente de la planta baja. Luego, la voz de un hombre, grave, enojada y definitivamente no la de su padre. Su corazón latía con fuerza mientras salía a hurtadillas de su habitación. La puerta de la recámara de sus padres estaba abierta, la cama hecha, pero vacía. Su madre no había dormido ahí. Bruno lo sabía porque había estado revisando todas las noches desde que encontró aquel recibo, una cena para 2 en el restaurante Rusos en el centro. Tenía la fecha de la misma noche en que mamá le había dicho que estaría en su club de lectura. Las voces se hicieron más fuertes. Ahora, Bruno reconocía al hombre, Diego Navarro, el entrenador personal de su madre. Había estado visitándolos mucho cuando papá viajaba. Mamá decía que era para sesiones privadas, pero Bruno había visto cómo se miraban. No era estúpido. Le diste demasiado, la voz de Natalia se quebró por el pánico. Diego, no despierta. A Bruno se le heló la sangre. Corrió a la recámara de Carolina y encontró a su hermanita inconsciente en su cama, respiraba, pero no respondía. Un pequeño frasco de medicina estaba sobre la mesa de noche, algo llamado Zolpidem, en dosis para adultos.
¿Carolina? Bruno la sacudió suavemente, luego con más fuerza. Nada. Escuchó pasos pesados en las escaleras. Era Diego subiendo. La mente de Bruno se aceleró con una claridad terrible. Diego le había estado dando algo a Carolina. Él había escuchado fragmentos de conversaciones antes, su mamá preocupada de que Carolina sospechara porque Diego siempre estaba en la casa, o de que Carolina casi le dice algo a papá la semana pasada. La habían estado drogando para mantenerla callada. Y esa noche, algo había salido mal. Bruno era alto para tener 12 años, fuerte por jugar en el equipo de básquetbol, pero estaba aterrorizado. Sin embargo, al mirar el rostro pálido de Carolina, el miedo se transformó en algo más duro, más frío. Algo que su papá le había enseñado: cuando la estructura falla, no entras en pánico, salvas a quien puedas. Envolvió a Carolina en su cobija, la levantó con cuidado y se escabulló por el pasillo de la planta alta mientras escuchaba a Diego y a Natalia discutiendo en la recámara principal. Estaban debatiendo si debían llamar al 911 o esperar para ver qué pasaba. Bruno no esperó. Tomó las llaves de repuesto del auto que colgaban junto a la puerta trasera. A sus 12 años, Bruno había jugado suficientes videojuegos para entender los conceptos básicos de conducir, y la desesperación llenó los vacíos de su conocimiento. El viaje de 5 kilómetros hasta el Hospital Infantil San Ángel fue de puro terror, paradas bruscas y un semáforo en rojo que se pasó de largo, todo mientras su hermana inconsciente estaba desplomada en el asiento del copiloto. Pero lo logró. Por favor, ayúdenme. Mi hermana no despierta. Bruno irrumpió por las puertas de urgencias con Carolina en brazos. La enfermera de triaje le echó un vistazo y pidió una camilla. Los médicos la rodearon de inmediato. Una médica de rostro amable, la doctora Josefina Morales, se arrodilló junto a Bruno en el pasillo. ¿Qué le pasó a tu hermana? A Bruno le temblaban las manos. Era solo un niño y el mundo de los adultos lo estaba aplastando, pero miró a la doctora con unos ojos más viejos que su edad. Creo que el novio de mi mamá la envenenó. La sala de urgencias se quedó en silencio. Roberto hizo el viaje de 300 kilómetros en 90 minutos. Sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El hospital le había asegurado que Carolina estaba estable. Le habían hecho un lavado de estómago y estaban monitoreando sus signos vitales. Pero las palabras de Bruno, transmitidas por la doctora Morales por teléfono, resonaban en su mente: el novio de mi mamá la envenenó. Natalia no había contestado su teléfono. 17 llamadas directas al buzón de voz. En el hospital, Roberto encontró a Bruno sentado en un consultorio privado, envuelto en una cobija a pesar de la cálida noche de octubre. Su hijo levantó la vista y Roberto vio algo que le rompió el corazón: un niño que había sido obligado a convertirse en hombre en una sola noche. Papá. La voz de Bruno se quebró. Lo siento. Debí decírtelo antes, pero no sabía si. No estaba seguro. Roberto atrajo a su hijo a sus brazos y Bruno finalmente se derrumbó, volviendo a tener 12 años, sollozando en el pecho de su padre. La doctora Morales entró con una tableta en la mano. Era una mujer de unos 50 años, con ojos amables que claramente habían visto demasiado. Señor Padilla, Carolina va a estar bien. Ingirió una dosis significativa de Zolpidem, un medicamento recetado para dormir, pero lo detectamos a tiempo gracias a la rápida acción de su hijo. Miró a Bruno con algo parecido al asombro. Él le salvó la vida. ¿De dónde lo sacó?, preguntó Roberto, aunque el pavor ya le estaba pintando el cuadro completo. Eso es lo que necesitamos entender. Bruno, cuando estés listo, ¿puedes decirle a tu padre lo que me dijiste a mí? Durante los siguientes 30 minutos, Bruno lo describió todo: la aventura de Natalia con Diego Navarro, que Carolina mencionaba sentirse cansada todo el tiempo durante el último mes, encontrar el frasco de medicina esa noche y escuchar a su madre y a Diego entrar en pánico. Revisé la basura del baño la semana pasada, admitió Bruno en voz baja. Encontré 3 frascos de recetas vacíos. Tenían el nombre de mamá, pero eran medicamentos que nunca la he visto tomar. Diferentes pastillas para dormir y ansiolíticos. Roberto sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería estar seguro y tenía miedo de que no me creyeras. ¿Te ibas?
Mucho tiempo. Y mamá no dejaba de decir lo estresado que estabas, que te estabas imaginando problemas que no existían. Los ojos de Bruno se encontraron con los de su padre. Te estaba manipulando psicológicamente, papá. Una vez la escuché por teléfono, diciéndole a Diego que solo necesitaban mantenerte confundido y ocupado por unos meses más. La doctora Morales se aclaró la garganta. Señor Padilla, ya me he puesto en contacto con la policía. Dadas las circunstancias, querrán entrevistar a todos. Y ya se notificó al DIF. Quiero ver a mi hija. Carolina se veía increíblemente pequeña en la cama del hospital, con una vía intravenosa en el brazo y los monitores pitando suavemente. Ya estaba despierta, aturdida pero receptiva, y cuando vio a Roberto, nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Papi, tenía mucho miedo. El señor dijo que tenía que tomar la medicina para dormir o le haría daño a Bruno. El hielo inundó las venas de Roberto. ¿Qué señor, mi amor? El señor Diego. Ha estado mucho en la casa cuando te vas. Me da jugo con medicina. Dice que son vitaminas. Pero esta noche, me dio unas pastillas y me dijo que, si no me las tragaba, le haría daño a Bruno. Roberto besó la frente de su hija, con la mente aguda y clara a pesar del horror. Diego Navarro había amenazado a sus hijos, había utilizado a su esposa y había envenenado a su hija. El viejo Roberto, el que todavía creía en el sistema y en la justicia de los tribunales, murió en esa habitación de hospital. Lo que quedó fue algo más frío, más duro, forjado en el mismo fuego que alguna vez le había hecho reconstruir edificios en ruinas. Se dio cuenta de que algunas estructuras necesitaban ser demolidas por completo antes de poder volver a construirlas. Voy a la casa, le dijo Roberto a Bruno. Quédate aquí con tu hermana. Habrá un policía afuera de su habitación. No dejes entrar a nadie, excepto a la doctora Morales o a mí. Papá, ¿qué vas a hacer? Roberto miró a su hijo, y Bruno vio algo en los ojos de su padre que lo asustó y alivió simultáneamente. Voy a arreglar esto. Roberto Padilla llegó a su casa a las 6:47 de la mañana. La casa, una residencia de estilo victoriano renovada que él mismo había restaurado, donde había forjado recuerdos y asumido que construía un futuro, se veía igual. Ladrillo rojo, molduras blancas y el columpio del porche donde a Carolina le encantaba leer. Pero ahora la veía de forma diferente, como la escena de un crimen. El auto de Natalia estaba en la entrada. Las luces estaban encendidas adentro. Roberto había llamado a su socio de negocios, Alejandro Robles, desde el camino. Alejandro era exmilitar, sereno, y le debía su sustento a Roberto. Te necesito en el Hospital Infantil San Ángel con Bruno y Carolina. No confíes en nadie excepto en la doctora Morales. Te explico después. Ahora, Roberto estaba de pie en su propio porche, con la llave de la casa en la mano, y tomó una decisión. Todavía no confrontaría a Natalia. Investigaría primero y documentaría todo. Su mente de arquitecto tomó el control, evaluar los daños, comprender la estructura, planificar la restauración. Entró en silencio por la puerta principal. La sala de estar se veía normal, demasiado normal. Alguien había limpiado recientemente. Podía oler a limpiador de pino y a ansiedad. En la cocina, encontró a su esposa sentada en la isla, con la cabeza entre las manos. Ella levantó la vista cuando él entró, y Roberto vio el destello calculador en su rostro antes de que empezaran las lágrimas. «Roberto». «Oh, Dios mío, he estado intentando llamarte. Tu teléfono estaba apagado». 17 llamadas. Se acabó la batería. Estaba tan asustada. Carolina se enfermó de alguna manera. Y luego Bruno se la llevó sin decirme nada. Basta, la voz de Roberto podría haber cortado vidrio. He estado en el hospital durante 2 horas. Sé lo del Zolpidem. La perfecta compostura de Natalia se resquebrajó un poco. Eso es lo que dijeron los médicos, pero no entiendo cómo. ¿Dónde está Diego? El nombre quedó suspendido en el aire como la hoja de una guillotina. Natalia palideció. No sé de quién. Diego Navarro, tu entrenador personal. El hombre que ha estado en esta casa cerca de mis hijos. Drogando a mi hija.
Roberto, no estás pensando con claridad. Estás cansado. Estás estresado. Nuestro hijo llevó a Carolina a urgencias a las 3 de la mañana porque tu noviecito le dio una sobredosis. Ella les dijo todo a los médicos. Ella me dijo todo. Natalia se puso de pie de golpe y Roberto vio el cambio. La máscara de esposa amorosa cayó, reemplazada por alguien acorralada y peligrosa. Esa pequeña perra. Le dije a Diego que se estaba volviendo demasiado lista para su propio bien. La confesión los sorprendió a ambos. Natalia se llevó la mano a la boca, pero la verdad ya había salido a la luz, venenosa y definitiva. Roberto se sintió inquietantemente tranquilo. ¿Por qué? ¿De verdad quieres saberlo? La voz de Natalia se tornó amarga. Porque nunca estabas aquí, Roberto. Siempre en algún sitio de construcción, en algún edificio en ruinas que te importaba más que tu propia familia. Diego me prestó atención. Me hizo sentir viva de nuevo. Así que dejaste que drogara a nuestra hija de 8 años. Iba a arruinarlo todo. Vio a Diego saliendo de nuestra recámara una mañana, amenazó con decírtelo. Él dijo que solo necesitábamos mantenerla callada hasta que... Natalia se detuvo. ¿Hasta qué? No respondió. Roberto pasó junto a ella y subió las escaleras hacia la recámara. Natalia lo siguió, protestando, pero él la ignoró. En el closet principal, encontró una caja de metal con cerradura que nunca había visto, escondida detrás de la colección de zapatos de Natalia. Roberto era hábil con las manos. La cerradura cedió en cuestión de segundos. Adentro, había documentos que pintaban un panorama condenatorio, pólizas de seguro de vida a nombre de Roberto por 212 millones de pesos, uno que él nunca había autorizado, firmas falsificadas, solicitudes de préstamos a su nombre. Un poder notarial, también falsificado, y una nota escrita a mano con la letra de Natalia. Una vez que ceda el negocio para el préstamo de expansión, lo tendremos todo. Luego, el accidente en la obra, la policía no cuestionará una muerte en el lugar de trabajo. Haz que parezca que cayeron escombros. A Roberto le temblaban las manos. Habían estado planeando matarlo. Roberto, puedo explicarlo, Natalia lo agarró del brazo. Él se zafó, sacando su teléfono para fotografiar cada documento. No me toques. No se suponía que llegaría tan lejos. Diego dijo que solo eran finanzas. Solo era obtener lo que merecía después de años de ser una viuda de la construcción. Tú mereces la cárcel. La puerta principal se cerró de golpe en la planta baja. Pasos pesados. La voz de un hombre llamó. Natalia, nena, ¿dónde estás? Tenemos que lidiar con la situación de los niños antes de... Diego Navarro apareció en el umbral de la recámara. Tenía 45 años y era guapo de una manera ensayada, con un cabello de salón perfecto y ropa cara que gritaba niño rico, pero susurraba estafador. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Roberto. Mierda, dijo Diego. Roberto bajó las escaleras lentamente, con el teléfono en el bolsillo y la evidencia asegurada. Diego tenía la mirada de un depredador calculando sus opciones, pelear, huir o usar su encanto para salir del paso. Roberto Padilla, supongo. Mira, viejo, esto es incómodo, pero... El puño de Roberto conectó con la mandíbula de Diego tan rápido que el otro hombre no lo vio venir. Diego cayó con fuerza, con sangre manando de su labio partido. Pero Roberto no continuó golpeándolo, no perdió el control. Simplemente se quedó ahí, mirando al hombre que había envenenado a su hija. Vas a desear que te hubiera seguido golpeando, dijo Roberto en voz baja. Lo que viene ahora va a ser mucho peor. Roberto estaba en su cocina mientras los policías invadían su casa. Había llamado al 911 en el momento en que encontró los documentos, y el detective Carlos Valdés, un hombre corpulento de unos 50 años con mirada penetrante, había llegado acompañado por equipos forenses. Diego estaba sentado en la sala de estar, esposado. Ya había llamado a su abogado. Natalia estaba sentada por separado en el comedor, también esposada, pero ahora en silencio. El tiempo de las explicaciones había pasado. Roberto había entregado todo.
Los documentos falsificados, las fotografías de los frascos de medicina, el testimonio de Bruno, la declaración de Carolina en el hospital. El detective Valdés examinó cada pieza con sombría satisfacción. Señor Padilla, tengo que preguntarle, ¿agredió usted al señor Navarro? Se calló, dijo Roberto secamente. La boca de Valdés se torció en una mueca. Claro. Bueno, ha decidido no presentar cargos, lo cual es interesante. Dice que chocó contra una puerta. Hombre listo. No tan listo. ¿Sabe usted quién es realmente Diego Navarro? Valdés sacó una carpeta. Su nombre real es Diego Clemente. Tiene 3 antecedentes en 3 estados diferentes, Jalisco, Nuevo León y Sonora. Realiza estafas amorosas dirigidas a mujeres casadas de clase alta. Falsifica documentos, vacía las cuentas y desaparece. Tenía una orden de arresto en Sonora por fraude y robo de identidad. Roberto asimiló esto. Natalia no lo sabía. Es difícil decirlo. Algunas de estas mujeres son víctimas. Otras son cómplices. Lo resolveremos. Valdés se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo interesante, su esposa contrató esas pólizas de seguro hace 6 meses. El poder notarial falsificado hace 3 meses, pero el régimen de medicación de su hija. Eso comenzó hace solo 1 mes, después de que Carolina, aparentemente, presenciara algo que no debía. Improvisaron. Su plan estaba tardando demasiado y mi hija se convirtió en una complicación, dijo Roberto. Una complicación a la que intentaron silenciar permanentemente. El rostro de Valdés se oscureció. Si su hijo no hubiera actuado cuando lo hizo. Roberto no se permitió pensar en eso. Bruno había salvado a Carolina. Eso era lo que importaba. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Roberto. Depende. Tenemos suficiente para acusarlos a los 2. A Diego de intento de asesinato, fraude y falsificación. A Natalia de conspiración, poner en peligro a un menor como mínimo, y posiblemente intento de asesinato, dependiendo de qué tan involucrada haya estado en el envenenamiento. Pero Valdés dudó. La gente con dinero y buenos abogados a veces se escurre por las grietas del sistema. Especialmente si se impugnan las pruebas o los testigos se confunden. ¿Qué me está diciendo? Digo que el sistema de justicia no es perfecto. Señor Padilla, a veces las personas como Diego salen libres. A veces hacen tratos, cumplen un par de años y salen antes de tiempo por buen comportamiento. A veces las esposas se hacen las víctimas manipuladas y consiguen la compasión del jurado. Roberto miró al detective con detenimiento. ¿Me está diciendo que haga algo al respecto? No le estoy diciendo nada. Solo soy un policía que ha visto a demasiada gente mala burlar al sistema. Valdés se puso de pie. Haremos todo al pie de la letra. Pero, entre usted y yo, si yo fuera usted, querría algo más que el Código Penal. Querría justicia. Después de que la policía se fue, con Diego y Natalia en patrullas separadas, y con la evidencia etiquetada y guardada, Roberto se sentó solo en su cocina y pensó. Pensó en sus hijos traumatizados. Pensó en los años de manipulación. Pensó en el plan para asesinarlo. El sistema de justicia podía fallar. Diego ya había escapado de las consecuencias antes. Natalia podría llorar, hacerse la víctima y convencer a un juez de que había sido manipulada. Roberto sacó su laptop y comenzó a investigar. No solo el historial criminal de Diego, indagó más profundo. ¿Dónde vivía Diego? ¿Quiénes eran sus cómplices? Sus cuentas bancarias, sus patrones. Roberto Padilla había pasado 20 años estudiando estructuras, entendiendo cómo los edificios se levantaban y colapsaban. Ahora aplicaría esos mismos principios a las personas, encontrar los cimientos, identificar los puntos débiles y aplicar la presión exacta. Para el amanecer, Roberto tenía un plan. Era audaz, probablemente ilegal, y requeriría de una ejecución perfecta. Había forjado una carrera haciendo posibles restauraciones imposibles. Ahora restauraría otra cosa, la seguridad de su familia, la tranquilidad de sus hijos y su propio sentido de justicia. Pero primero, necesitaba aliados.
Alejandro Robles llegó al hospital con café y pan dulce de la panadería favorita de Bruno. Encontró a Roberto sentado al lado de la cama de Carolina, observando a su hija dormir, mientras Bruno cabeceaba en una silla cercana. «Te ves como la mierda», dijo Alejandro en voz baja, entregándole un café. Roberto lo tomó agradecido. Alejandro tenía 58 años, era un hombre curtido y capaz, con el tipo de presencia firme que provenía de 20 años en la Marina. Se habían conocido cuando Alejandro trabajaba en la construcción tras su retiro militar, y Roberto le había ofrecido una sociedad en lugar de un salario. Alejandro nunca lo había olvidado. ¿Necesitas un favor? Roberto respondió. Posiblemente varios favores ilegales. Alejandro ni siquiera parpadeó. Tú dirás. Durante la siguiente hora, Roberto le expuso todo, la traición de Natalia, el historial delictivo de Diego, el complot para matarlo, lo más importante, lo que había descubierto sobre las operaciones de Diego Clemente. Resulta que Diego ya ha hecho esto antes, explicó Roberto. Siempre busca a mujeres casadas con maridos ricos. Pero aquí está lo interesante, nunca trabaja solo. Siempre hay una cómplice femenina, alguien que primero se hace amiga de la esposa, se gana su confianza y le presenta a un entrenador o a un coach de vida o cualquiera que sea la identidad que Diego esté usando. ¿Quién fue la cómplice aquí? Una mujer llamada Mariana Medina. Se inscribió en el gimnasio de Natalia hace 6 meses, se convirtió en su mejor amiga y luego, convenientemente, le presentó a Diego. Roberto mostró una foto en su teléfono, excepto que Mariana Medina no existe. Su nombre real es Maribel Cárdenas, ha sido su cómplice en 5 estafas anteriores. Entonces, tenemos a 2 estafadores profesionales que intentaron matarte y envenenaron a tu hija, y que han escapado de las consecuencias repetidas veces por ser inteligentes, cuidadosos y por tener contactos. Diego tiene un abogado de planta, Guillermo Macías. Más sucio, imposible. Ya está presentando mociones para anular las pruebas, alegando cateo y decomiso ilegales. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me ayudes a asegurarme de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. El sistema legal podría no ser suficiente. El detective Valdés básicamente me lo admitió. ¿Estás hablando de lo que creo que estás hablando? Roberto sostuvo la mirada de su amigo. Hablo de hacer que enfrenten la justicia en nuestros propios términos. Nada que les rebote a mis hijos. Nada que me convierta en un criminal, pero sí algo que garantice que paguen. Alejandro guardó silencio por un largo momento. Entonces cuenta conmigo. ¿Cuál es el plan? Roberto sonrió por primera vez en días. No fue una sonrisa agradable. Vamos a darles exactamente lo que querían, solo que no de la manera en que lo esperaban. Pasaron 3 semanas. Carolina volvió del hospital, físicamente recuperada, pero con pesadillas. Bruno, por su parte, se había vuelto más callado, más maduro, cargando un peso que ningún niño de 12 años debería soportar. Roberto se aseguró de que ambos empezaran a ver al doctor Roberto Velasco, un terapeuta de trauma especializado en niños. Lenta y dolorosamente, empezaron a sanar. Natalia y Diego estaban libres bajo fianza, fianzas separadas que había pagado la firma de Guillermo Macías. La fiscalía estaba armando su caso. Pero, tal como el detective Valdés había predicho, surgieron complicaciones, cuestionamientos sobre las pruebas y la cadena de custodia, los abogados de Natalia pintándola como una víctima de la manipulación de Diego, y testigos de buena conducta que testificaban sobre su devoción como madre. Roberto asistía a cada audiencia, observaba cada maniobra legal y sonreía cortésmente. Porque, mientras los abogados discutían en los juzgados, Roberto estaba ejecutando un plan completamente distinto. La clave era Mariana Medina, o Maribel Cárdenas. Roberto la había rastreado hasta un departamento de lujo en Puebla, donde seguía viviendo en libertad porque los fiscales aún no la habían relacionado con el crimen. Pero Roberto la había relacionado con algo más, otras 3 estafas activas. Otras 3 mujeres casadas y adineradas que estaban siendo preparadas para el mismo destino que Natalia le había planeado a él. Roberto hizo llamadas anónimas a esas mujeres haciéndose pasar por un investigador preocupado, proporcionó pruebas y sembró semillas de duda. En cuestión de una semana, 2 de las mujeres habían echado a sus entrenadores y una había presentado una denuncia policial.
Luego, Roberto visitó a Maribel en persona. Ella abrió la puerta de su departamento y se encontró a Roberto parado ahí con una tableta. Señor Padilla. Me preguntaba cuándo aparecería. Mujer lista. ¿Podemos hablar? Maribel, una mujer rubia y despiadadamente hermosa de 42 años, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su departamento era costoso pero temporal, el tipo de lugar en el que vive alguien que nunca se queda mucho tiempo en un solo sitio. No trae un micrófono, ¿verdad? Preguntó Maribel. No, esto es extraoficial. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Vino a amenazarme? Porque, cariño, me han amenazado hombres mucho mejores que usted. Roberto puso su tableta sobre la mesa de centro. Estoy aquí para ofrecerle un trato. Usted testifica en contra de Diego Clemente, aporta pruebas de su patrón de estafas, y yo me aseguraré de que salga libre de todo esto. Maribel soltó una carcajada. ¿Por qué haría eso? Porque Diego se va a hundir, ya sea que usted ayude o no. Tengo pruebas que lo relacionan con 4 intentos de asesinato en 3 estados, sin contar a mi hija. ¿Pero usted? Usted es lo bastante lista para aceptar un trato. Inmunidad a cambio de su testimonio. Podría desaparecer, empezar de cero y dejar esta vida atrás. ¿Y si no lo hago? Roberto le dio play a un archivo de vídeo. El rostro de Maribel apareció en la pantalla, teniendo una conversación con Diego en un estacionamiento. El audio era cristalino, estaban discutiendo el trabajo de los Padilla, cuánto dinero se repartirían, y lo más incriminatorio, a Maribel diciendo, solo asegúrate de que la niña no despierte. Los testigos muertos no testifican. Maribel se puso pálida. ¿Cómo es que? Soy muy bueno encontrando debilidades estructurales. Su auto ha estado estacionado en ese lugar durante 3 meses. La cámara de seguridad tiene un ángulo perfecto. Es increíble lo que puedes recuperar con el acceso adecuado. Eso es vigilancia ilegal. Seguramente. ¿Me va a denunciar? Porque no me pueden presentar cargos si este vídeo termina misteriosamente en manos de los fiscales. Las denuncias anónimas ocurren todo el tiempo. Roberto se inclinó hacia adelante. Pero prefiero usarlo de otra manera. Quiero que Diego pague por lo que le hizo a mi hija. O me ayuda a lograrlo, o se hunde con él. Es su elección. Maribel se quedó mirando la imagen congelada de ella misma en la tableta. ¿Qué es exactamente lo que me ofrece? Le entrego estas pruebas a usted. Usted se las lleva a los fiscales y dice que las encontró, que tuvo una crisis de conciencia. Testifica contra Diego y revela toda su operación. A cambio, obtiene inmunidad, protección de testigos si es necesario, y desaparece. Pero la voz de Roberto se endureció. Si vuelve a intentar esta estafa, si alguna vez lastima a otro niño, la encontraré, y la próxima vez no habrá ningún trato. ¿De verdad dejaría que me vaya? Usted no me importa, Maribel. Me importan mis hijos y detener a Diego. Usted es solo un medio para un fin. Se quedó callada durante un buen rato. Entonces lo quiero por escrito. Inmunidad garantizada. Me aseguraré de ello. Pero usted entrega a Diego primero. Maribel sonrió, y Roberto vio a la sobreviviente en ella, la persona que siempre había sabido cuándo abandonar el barco. Trato hecho. Ese infeliz me dio el 30% de las ganancias cuando yo hice el 60% del trabajo de todos modos. El juicio llegó más rápido de lo esperado. Con el testimonio y las pruebas de Maribel, los fiscales actuaron de forma agresiva. El abogado de Diego intentó todos los trucos, pero la avalancha de pruebas fue abrumadora, documentos falsificados, testimonios de las otras 3 víctimas que Maribel había identificado, registros médicos que mostraban el envenenamiento sistemático de Carolina. Y el desgarrador testimonio de Bruno sobre cómo encontró a su hermana inconsciente. Pero Roberto no se lo iba a dejar solo a los tribunales. A través de los contactos militares de Alejandro, Roberto se había enterado de algo interesante. Diego Clemente tenía deudas serias con gente muy seria. Pedía dinero prestado para financiar sus estafas y siempre lo pagaba con las ganancias de sus fraudes. Pero ahora,
enfrentándose a la cárcel y con sus bienes congelados, Diego estaba en mora. Roberto se aseguró de que los acreedores de Diego supieran exactamente dónde encontrarlo. El ataque ocurrió 2 noches antes de que concluyera el juicio de Diego. 3 hombres lo interceptaron cuando salía de la oficina de su abogado. No lo mataron, solo le rompieron ambas piernas, el brazo derecho y varias costillas. Enviaron un mensaje. Diego sobrevivió pero fue hospitalizado. El juicio se retrasó. Su abogado intentó argumentar que estaba demasiado traumatizado para continuar, pero el juez no se mostró nada compasivo. Mientras tanto, la defensa de Natalia se derrumbó cuando Maribel testificó que Natalia estaba plenamente consciente del complot de asesinato, que había participado activamente en la falsificación de documentos y que había sugerido personalmente el uso de medicamentos para mantener a Carolina dócil. Quería a Roberto muerto, le dijo Maribel al jurado. Estaba cansada de ser ama de casa. Quería su dinero, su negocio y una nueva vida con Diego. Su hija era solo un daño colateral. Roberto observó el rostro de Natalia cuando el jurado dictó el veredicto. Culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato, poner en peligro a un menor y fraude. 75 años en total. Diego, destrozado y aterrorizado, aceptó un acuerdo de culpabilidad, 40 años sin derecho a libertad condicional. Su abogado intentó argumentar que la agresión había perjudicado el caso, pero el detective Valdés testificó que la paliza que recibió Diego no estaba relacionada con esto, parece tratarse de una disputa financiera personal. Roberto se sentó en la sala pública durante ambas sentencias. Cuando se llevaron a Natalia esposada, ella lo miró una vez. El rostro de Roberto no mostró nada. Ni enojo, ni satisfacción, ni dolor, solo la expresión en blanco de un hombre que observa un edificio condenado a colapsar finalmente. 6 meses después, Roberto estaba en su cocina recién renovada, viendo cómo Bruno le enseñaba a Carolina a hacer hotcakes. Las pesadillas de su hija se habían desvanecido y su risa había regresado. Bruno estaba más alto, con más confianza, y acababa de ser aceptado en un programa para niños superdotados en la escuela. La casa había sido purificada. Cada habitación había sido repintada, con muebles nuevos y nuevos recuerdos construidos sobre los viejos cimientos. Alejandro tocó el marco de la puerta. Tengo el papeleo final. Natalia cedió todos sus derechos parentales. Sin custodia, sin visitas. Se acabó para ella. Bien, dijo Roberto simplemente. Sabes que está intentando apelar. Afirma que fue coaccionada, manipulada por Diego. Que lo intente. La evidencia es abrumadora. Roberto le sirvió un café a Alejandro. ¿Qué hay de Maribel? Desapareció. La protección de testigos funcionó. Escuché que se mudó a Mérida. Ahora trabaja en una librería. Vive tranquila. Se lo ganó. Alejandro estudió a su amigo. ¿Duermes bien estos días? Roberto consideró la pregunta. Mejor de lo que esperaba. ¿Y tú? Estoy bien. Esos infelices tuvieron lo que merecían. Se quedaron en un silencio cómodo, viendo a los niños reír en la cocina. Finalmente, Alejandro hizo la pregunta que Roberto sabía que llegaría. ¿No te arrepientes de nada? Roberto pensó en la vigilancia que había obtenido ilegalmente, los acreedores a los que había contactado, la evidencia que había manipulado para asegurarse de que el caso fuera sólido, la destrucción sistemática de 2 vidas, cuidadosamente orquestada para que pareciera simple justicia. De nada, dijo Roberto. Intentaron asesinarme y envenenar a mi hija. Los tribunales les habrían dado tal vez 20 años con buen comportamiento. Ahora morirán en prisión y mis hijos están a salvo. Eres un hombre temible cuando te lo propones, Roberto Padilla. Roberto sonrió. Simplemente entiendo las estructuras, Alejandro. Cómo se construyen, cómo fallan, cómo hacer que colapsen en el momento exacto. Apliqué los mismos principios a las personas. Arquitecto de su destrucción. Más bien, es como una renovación urbana, eliminar la plaga para hacer espacio a algo mejor. Bruno llamó desde la cocina. Papá, se están quemando los hot cakes de Carolina. Roberto río de verdad,
y fue a ayudar a sus hijos. El juicio había terminado. Las personas malas habían sido castigadas. Su familia estaba sanando. A veces, reflexionó Roberto, no puedes restaurar una estructura dañada. A veces tienes que demolerla por completo y reconstruir desde cero. Él había hecho eso con su vida, su familia y su sentido de seguridad. Los cimientos eran sólidos ahora. Las paredes eran fuertes, y Roberto Padilla montaba guardia, un centinela silencioso que había aprendido que, a veces, la mejor justicia no es la que se imparte en los tribunales. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Roberto se paró en su porche renovado mirando las estrellas. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Valdés. Escuché que transfirieron a Diego a un penal de máxima seguridad. No sobrevivirá mucho tiempo ahí. Esas deudas persiguen a la gente. Solo pensé que debía saberlo. Roberto borró el mensaje y entró a la casa. Tenía un diorama escolar que ayudara a terminar a Carolina, un partido de básquetbol de Bruno al cual asistir y un negocio que administrar. Una vida imperfectamente perfecta esperando ser construida. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos en la próxima.